Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, David fue a casa de Obededom, donde estaba el arca de la alianza, y la transportó con gran alborozo a la ciudad de David. Apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca, cuando él sacrificó un toro y un becerro gordo. David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, ceñido con una especie de mandil de lino que usaban los sacerdotes. David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con aclamaciones de júbilo al son de las trompetas. Llevaron el arca del Señor y la colocaron en su sitio en medio de la tienda que David había mandado levantar. Luego David ofreció al Señor holocaustos y sacrificios de acción de gracias. Cuando terminó, David bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos y repartió a todo el pueblo, a cada hombre y a cada mujer de Israel, un pan, un trozo de carne asada y un pastel de pasas. Después se fueron todos, cada uno a su casa. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Bien, hay un tema que me gustaría abordar a la luz de las lecturas de hoy, y es este tema de la voluntad de Dios. Muchas veces hablamos de la voluntad de Dios y muchas veces se nos dice a nosotros que debemos hacer la voluntad de Dios. El Evangelio hoy nos está invitando a cumplir la voluntad de Dios. Podemos hablar un poco de esa voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo primero que quisiera explicarles es, no sé si se han dado cuenta de que quizás todo lo malo que a veces nos puede pasar es voluntad de Dios. Al menos así nos lo hacen entender. Entonces uno va y le dice a los padres: oh, ¿cómo le parece que me quedé sin trabajo? Bendito sea mi Dios, que se haga su voluntad, ¿cierto? Entonces anuncian que uno de nuestros familiares está enfermo. Esa es la voluntad de Dios, bendito sea mi Dios. Se nos dañó un viaje que teníamos todos en familia. Es la voluntad de Dios, tenemos que aprender a aceptarla. Y muchas cosas, a veces todos los desastres que nos pasan se los acomodamos a la voluntad de Dios, ¿cierto? Cuando nos pasa algo bueno, no decimos es la voluntad de Dios, sino bendito sea mi Dios, qué bueno, qué felicidad, qué alegría, yo sí sabía que tú podías, yo sí confiaba en ti. Bueno, pero por lo general la palabra voluntad lo usamos para todo lo malo o todo lo que no podemos explicar. Nos vamos para una funeraria y entonces, ¿qué le decimos a la viuda? Que acaba de morir su esposo, joven, de 30, 35 años, y dejó 2 o 3 hijos. ¿Qué le decimos a la viuda? Bendito sea mi Dios, que se haga la voluntad de Dios. Entonces, porque no sabemos qué decirle. Entonces, yo lo primero que les quiero enseñar en este día es: no podemos pretender pasar la voluntad de Dios solo por todas las cosas malas que nos pasan, que se supone que no son malas, son pruebas, porque así también pintamos las cosas. O sea, todos los momentos difíciles de nuestra vida, una prueba de mi Dios, la voluntad de Dios. Pero yo pienso que no podemos disfrazar las cosas así, es que no es justo para Dios. Porque entonces muchos van a pensar que nuestro Dios siempre está mandándonos cosas malas o siempre nos está probando para ver qué tan buenos somos. Y yo creo que tenemos que aprender a cambiar esa dimensión de la voluntad de Dios. Yo creo que uno se puede preguntar, para empezar, ¿cuál es la voluntad de un padre para con sus hijos? O sea, Dios es padre y nosotros somos sus hijos. ¿Qué es lo que quiere todo padre para con sus hijos? Que los hijos cumplan la voluntad de sus padres. ¿Cuál es la voluntad? Tú eres papá, tú eres mamá.
¿cuál es la voluntad tuya para con tus hijos? Y yo creo que muchas respuestas pueden ser que sean felices, que es que la respuesta más grande yo creo que es que sean felices, ¿cierto? Que se acerquen a Dios, van a decir muchos, que sean responsables, o sea, que hagan bien en su vida. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que Dios es papá. Lo mismo, que seamos felices, que seamos gente de bien. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a apuntar que todas las situaciones que nos pasan en nuestra vida, la respuesta siempre nuestra tiene que ser mirando al bien, ¿sí? O sea, cuando pases por un momento difícil en tu vida, no te desesperes, no cobres venganza, haz la voluntad de Dios. Y entonces, ¿cuál es? Aprende a aceptar esta situación, por más difícil que sea. Quizás no entendemos por qué nos pasó, pero aceptémosla, tratemos de superarla, tratemos de encontrar los puntos positivos y que esta situación no nos aleje del bien. ¿Se fija? Porque es la voluntad de Dios que siempre estemos en el bien, que siempre hagamos el bien, que siempre seamos felices. Entonces, yo recibo la noticia de que estoy pasando por una enfermedad. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo aprenda a aceptar esta enfermedad, que yo aprenda a asumir esta enfermedad, que yo busque alguna alternativa de solución, si puedo solucionarlo, pero que yo me disponga, ¿listo?, a aceptarla y a que esta enfermedad no me saque, no me desvíe, no cambie mi corazón, que yo siga caminando hacia el bien, que me pase lo que me pase en esta vida, yo no me canse de hacer el bien. Y no lo dije yo, lo dijo San Pablo. San Pablo tiene esa frase que dice, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y yo les digo hoy a ustedes, ¿por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Y si alguien todavía tiene dudas, vuelvo a la pregunta. Si usted es papá y usted es mamá, ¿qué usted quiere para sus hijos? Que hagan el bien. Ejemplo. Y entonces viene un amiguito y los insulta, dice, mi amor, no les ponga cuidado, no les ponga cuidado, no se iguale con ellos. ¿Se fija? Entonces no deje de ser bueno. ¿Sí ven? Viene alguien en la escuela y entonces los compañeritos no estudian, no presentaron el trabajo. ¿Y qué le dice el papá a su hijo? Usted no haga así. Usted haga el trabajo, usted presenta el examen, usted no le conteste a la maestra. No dejes de hacer el bien. Y así, adolescentes, adultos, todos, luchemos por hacer el bien, porque es la voluntad de los padres. Esa misma es la voluntad de Dios. Entonces, pongámonos en nuestra mente que la voluntad de Dios no es que aceptemos todo lo malo que nos pasa y que no es voluntad de Dios que todo lo malo que nos llega es porque nos está probando. No, la voluntad de Dios es que seamos buenos siempre y que aunque tengamos momentos difíciles en nuestra vida, seamos buenos. Y aunque nos pasen situaciones difíciles, no dejemos de hacer el bien. Y aunque nos lleguen cosas difíciles a nuestra vida, como una enfermedad, como una separación, como una pérdida, lo que sea, que esto que nos está pasando, que esto que ha llegado a mi vida, que esto por lo que yo estoy atravesando, no me desvíe del camino del bien. Porque Dios quiere que siempre hagamos el bien. Entonces, es simple. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos buenos. ¿Qué le decimos a la viuda? Es que es voluntad de Dios que su esposo se le murió. No, por favor, señora viuda, acuérdese que Dios tiene una voluntad, quiere una voluntad y tú debes cumplir esa voluntad. ¿Cuál es? Que esta situación no te llene de rabia, porque ya vas a dejar de ser buena. Que esta situación no te llene de rencor, porque te va a alejar del camino del bien. Que aunque esta situación sea difícil, no olvides que debes hacer la voluntad de Dios. Sigue siendo buena. Quizás ya no tienes esposo, pero sigue siendo madre. Sé buena madre. ¿Se fija? Que cualquier cosa no me aleje del bien. Y que te anunciaron una enfermedad y la enfermedad es grave. Ok, ojo con renegar, ojo con amargarte, ojo con deprimirte. Asume la enfermedad en el bien. Y esto va para todos, especialmente este tema de las enfermedades. Si te deprimes, te entristeces, te amargas, gritas, te vuelves negativo, dejas de hacer el bien. Ojo, Dios quiere que seamos felices y que no dejemos de hacer el bien.
Así que con las lecturas de hoy, yo creo que es una bonita enseñanza para todos nosotros. Pase lo que nos pase en esta vida, no nos cansemos de hacer el bien. Dios quiere que seamos felices y todas las situaciones difíciles no fueron escritas por Dios para nosotros. Nos pasaron, llegaron, se provocaron, se dieron, la libertad del hombre, el desarrollo del organismo, de nuestro cuerpo, todo eso. Pero a pesar de todo eso, Dios quiere que seamos buenos y Dios quiere que seamos felices. Aprendamos a hacer el bien y a ser felices en medio de todas estas situaciones difíciles que pueden pasar en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.